Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para explicar la economía, para entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y esta semana tenemos tres temas. En primer lugar, acaba de entrar en vigor el índice de referencia de precios que incluye la ley de vivienda aprobada por el Gobierno. Se ha publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, el pasado viernes. Es el índice por el cual el Gobierno va a establecer control de precios en el mercado del alquiler en aquellas comunidades autónomas que declaren ciertas zonas tensionadas. Esta es la medida estrella de la ley, la famosa ley de vivienda del Gobierno. Pregunta, ¿funcionará? Ya os avanzo que la respuesta es no. Será un rotundo fracaso y lo vamos a sufrir todos nosotros. En segundo lugar, el Bitcoin. ¿Qué está pasando con la moneda digital de referencia? Su cotización ya ronda los $70.000 por Bitcoin. Se ha disparado en los últimos meses. Hablaremos con un magnífico experto al respecto para que nos explique todas las claves. Y por último, cuidado porque ya hay tambores de crisis en España. No será hoy, no será mañana, pero los economistas, algunos empresarios y profesores empiezan a avanzar que España está abocada a una nueva crisis económica de consecuencias imprevisibles. Arrancamos. Todos vosotros lo habréis sufrido de una u otra forma. Si sois propietarios de vivienda, pues sois unos auténticos afortunados. Pero si sois jóvenes o estáis, porque así lo preferís, operando en el mercado del alquiler, muchos de vosotros os habréis dado cuenta que cada vez es más complicado encontrar pisos que estén en alquiler. En primer lugar, porque hay pocos. En segundo lugar, porque los precios son muy altos. Y en tercer lugar, porque los propietarios suelen solicitar, exigir numerosas condiciones, numerosos requisitos para que finalmente te alquilen un piso. Además, el precio del alquiler, como digo, no deja de subir. Frente a esta problemática, que es ciertamente acuciante y cada vez más grave, el Gobierno y la izquierda suelen aducir que esto es un problema del mercado, que los propietarios son malvados porque no ponen sus pisos en alquiler y porque se están aprovechando de la coyuntura y están elevando el precio de forma absolutamente artificial, capciosa y abusiva. ¿Hay algo de cierto en todo este tipo de chorradas, de estupideces, de mentiras? Pues lo cierto es que no. El mercado del alquiler en España está hecho unos zorros, el mercado del alquiler en España está destrozado precisamente porque no hay mercado, precisamente porque el Estado, el Gobierno, nuestros queridos políticos se han dedicado a machacarlo por tierra, mar y aire. La vivienda es, como cualquier otro producto o servicio que existe en el mercado, un bien cuyo precio viene determinado por una ley inmutable. Una ley que es como cualquier ley física, se llama la ley de la oferta y la demanda, y consiste sencillamente en lo siguiente. Si la demanda de un bien supera a la oferta, el precio de ese bien tiende a subir, y viceversa. Si la demanda de un bien es inferior a la oferta, su precio tiende a caer. Pues esto mismo es lo que sucede en el mercado del alquiler en España. La demanda de alquiler no ha dejado de subir en los últimos años, como consecuencia de diferentes factores. En primer lugar, el encarecimiento de los precios de venta. Las viviendas, si tú quieres comprar un piso, en los últimos años habrás observado que su precio también ha subido de forma más o menos significativa. Pero es que a ello se le suma un segundo factor que es todavía más importante. Ya no estamos en un contexto de tipos de interés cero o tipos de interés incluso negativos. Hasta hace muy pocos años, existía la gran oportunidad, la gran anomalía de poder contratar una hipoteca tipo fijo a 30 años
a tipos de interés absolutamente ridículos, marcianos, tipos de interés que no se van a volver a repetir en muchísimos años, inferiores incluso al 1%. Hipotecas a tipo fijo. Ya no os digo lo que sucede con las hipotecas a tipo variable, con el Euribor incluso en terreno negativo, de tal forma que muchos hipotecados que contrataron un préstamo a tipo variable, pues prácticamente no pagaban intereses. O directamente, no es que prácticamente, es que directamente no los pagaban, no tenían ningún tipo de interés. Pues bien, eso ha pasado. Eso ya no va a volver a suceder, al menos a corto y medio plazo. Los tipos de interés han subido de forma sustancial porque los bancos centrales, debido al excesivo gasto público en el que cayeron la mayoría de estados durante la pandemia para intentar mantener la economía a flote, y también debido a los excesos monetarios de esos mismos bancos centrales, es decir, a la maquinita de imprimir billetes, han generado inflación. Que no os quepa ninguna duda, la inflación siempre es un fenómeno monetario. ¿Y quién controla la moneda? Efectivamente, los estados, los gobiernos y sus brazos financieros, los bancos centrales. Pues bien, debido a ese tipo de excesos por parte de gobiernos y banqueros centrales, la inflación subió. Y para intentar frenar la inflación, a los bancos centrales no les queda otra que subir los tipos de interés para enfriar la economía y para encarecer también el préstamo. Pues bien, los préstamos. Pues bien, ahora estamos en un contexto de tipos de interés mucho más altos. Eso significa que endeudarse, hipotecarse para comprar una casa es mucho más caro, es mucho más complicado. A ello se le suma un problema que es estructural en España. Tenemos la tasa de paro más alta de Europa, la tasa de paro más alta de la OCDE y una elevada precariedad laboral. Y lógicamente, si tú estás en el paro o no tienes un contrato fijo, si vas al banco a pedir dinero, te van a decir tururú, no hay dinero para ti porque no tenemos ninguna garantía de que lo puedas devolver. Esto, por lo tanto, es un fenómeno importante, es decir, hay mucha gente que se ve obligada a alquilar un piso porque no tiene acceso a una vivienda en propiedad. Pero es que hay un segundo fenómeno que es todavía más significativo. La demanda de vivienda en alquiler sube, pero la oferta de vivienda en alquiler baja. La demanda sube y la oferta baja. Como resultado de ello, y en base a la ley de la oferta y la demanda, el precio no deja de aumentar. Veámoslo concretamente con algunos ejemplos gráficos. En el caso de la demanda, estos son datos de Idealista, el portal inmobiliario de referencia en España. Por cada anuncio que se publica en este portal, hay una media de 25 personas interesadas en alquilar. Se ha multiplicado la demanda por 4 en los últimos años. Ahí veis el gráfico, cómo ha aumentado de forma muy sustancial desde el año 2019. En el 19, por cada anuncio, había 6 interesados. En el año 2023 y principios del 24, por cada anuncio hay 25 personas interesadas. Esto por el lado de la demanda. Esto es significativo, es decir, hay mucha gente interesada en alquilar un piso. ¿Pero qué pasa con la oferta? ¿Qué pasa con las viviendas en alquiler? Pues bien, lo vemos en el siguiente gráfico. La oferta, es decir, o dicho de otra forma, el stock de vivienda en alquiler, que hace referencia al número de inmuebles que están en el mercado del alquiler sobre el total del parque inmobiliario, sobre el total de viviendas que existen en España, se ha hundido. Se ha literalmente hundido. Ha pasado este stock de superar el 1% de las viviendas a cerca del 0,7% de viviendas en alquiler. Es decir, en la actualidad, del número total de viviendas, el 100%, tan solo el 0,7% de las mismas están ofertadas en el mercado del alquiler, están disponibles para poder ser alquiladas. Pues bien, hace pocos años ese stock superaba el 1%. Del 1% al 0,7% significa que la oferta de viviendas en alquiler se ha desplomado casi un 30%. Es decir,
la demanda se dispara, se multiplica por 5, mientras que la oferta se desploma un 30% desde el año 2019. Pues bien, ¿cuál es la consecuencia de ello? Ahí en ese gráfico veis lo que son las columnas en gris, es el stock de viviendas en alquiler sobre el parque total de viviendas, mientras que la línea verde, que es ascendente, es el precio del metro cuadrado por alquiler. Pues bien, ¿qué ha sucedido con el precio? Pues el precio en la actualidad, según Idealista, ronda los 12,15 euros por metro cuadrado al mes. Ese es el precio medio en España del alquiler. Están máximos históricos. Nunca antes habíamos registrado un precio como este. Ha subido un 10% con respecto al año 2022. Es decir, en el último año, en el año 2023, el precio del alquiler medio en España ha subido un 10%. Y ha subido más de un 20% desde el año 2019. Pues bien, estos son los datos y estos son los gráficos. Por lo tanto, ¿cuál es el problema de fondo o la raíz del problema en el mercado de la vivienda en España? Pues que se trata de un problema de oferta. No hay vivienda en alquiler suficiente para cubrir una demanda que es creciente. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no hay vivienda en alquiler? ¿Qué pasa? ¿Que los propietarios son estúpidos? ¿No quieren ganar dinero? ¿Es que los constructores no ven aquí una oportunidad de negocio? Pero vamos a ver, que los pisos te los quitan de las manos, que la gente, debido a esta escasez, está dispuesta a pagar precios muy elevados. Pero claro, si hay por cada anuncio 25 personas interesadas, pues imaginaos, la capacidad, el poder de negociación no reside en el inquilino, reside en el propietario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay más propietarios dispuestos a alquilar sus viviendas? ¿Por qué no hay más constructores dispuestos a levantar más casas? Pues, amigos, esta es la gran pregunta y esta es la gran cuestión. No hay oferta suficiente porque estamos gobernados por idiotas. Estamos gobernados por sectarios que no tienen ni idea de economía o que, si la tienen, prefieren hacer el mal con tal de mantenerse en el poder, destrozando el mercado o el escaso mercado del alquiler que existe en España. La falta de oferta de vivienda se debe a un problema político. No hay vivienda suficiente porque las diferentes administraciones competentes en la materia no lo permiten o bien lo dificultan de forma muy, pero que muy sustancial. ¿Queréis culpables? Los tenéis delante. Son los que os hablan en los telediarios, son los que dicen que cuidan de vosotros, son los que aprueban leyes absurdas y contraproducentes como la ley de la vivienda. Son nuestros gobernantes, son nuestros políticos, son nuestros gobiernos. Ese es el auténtico culpable de la escasez de vivienda en España. Fijaos, en España no se construye vivienda suficiente y lo vais a ver en el siguiente gráfico. Ahí se ve cómo entre el año 1998 y el año 2008 se construyen 6 millones de viviendas en España, pero desde entonces se construye muy poco. El desplome se produce en el año 2008 como consecuencia de una crisis financiera absolutamente brutal, fruto de una burbuja inmobiliaria. Y es normal que se desplomara. El problema no es ese, el problema es que desde entonces no levanta el vuelo. Ya veis que permanece prácticamente estancado durante los últimos años el número de viviendas nuevas construidas. Y ello, a pesar de que la población en España ha aumentado en 2,5 millones de personas desde el año 2008, tal y como vemos en el siguiente gráfico. La población en España ha aumentado en 2,5 millones, mientras que la construcción de vivienda se ha desplomado y no aumenta. Se mantiene prácticamente estancada. Tenemos también un ejemplo muy concreto al respecto, que es el de Madrid, en cuanto a la construcción de vivienda. Lo vemos en el siguiente gráfico. Esa es la construcción de vivienda de nuevos edificios en Madrid,
en la Comunidad de Madrid durante las últimas décadas. Y ahí vemos que se produce un aumento muy sustancial de construcción durante las últimas décadas previas a la democracia. Se mantiene en estándares relativamente altos durante los años 90 y los años 2000, pero a partir del año 2007-2008 se desploma y tampoco aumenta el número de viviendas nuevas construidas y se mantiene igualmente estancado. Pues bien, esto en cuanto a la construcción. La construcción, por lo tanto, ahí están los datos, no se construye suficiente. Pero ¿qué pasa con lo que ya está construido? ¿Qué pasa con esas viviendas que son segundas residencias o que son viviendas vacías o que pertenecen a empresas? ¿Por qué no se ponen en alquiler? Porque, es decir, no solo es una cuestión de construir vivienda nueva, es cuestión de que las viviendas que ya están construidas se pongan en el mercado del alquiler para cubrir la demanda. Pues bien, tampoco sucede. Como hemos visto antes, la oferta de vivienda en alquiler se ha desplomado un 30% en los últimos años. Es decir, lo que está construido tampoco se destina al alquiler. Los propietarios prefieren vender antes que alquilar. Prefieren el alquiler de temporada, es decir, a través de plataformas como Airbnb o Booking o tantas otras, antes que antes que contratar o firmar un contrato de larga estancia. O incluso, en los casos más extremos, hay muchos propietarios que prefieren dejar el piso vacío antes que alquilarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, ahí están los datos. No hay oferta, pero ¿por qué se produce? ¿Por qué no hay oferta? Pues bien, la razón no es ni más ni menos que el intervencionismo público. En primer lugar, no hay suelo suficiente para construir. Y algunos de vosotros diréis, pero bueno, ¿qué tontería es esa? Si algo sobra en España es suelo. No somos Taiwán, no somos Hong Kong, que son islas que tienen la superficie reducida para poder construir vivienda. En España sobra suelo. La España despoblada es un páramo, es una meseta. Entonces, ¿cuál es el problema? Ay, amigo, el problema es que no puedes construir si la administración no te lo permite. Si el suelo no es urbano, está prohibido construir. Solo se puede construir en el suelo que determinen y decidan los políticos. Y esto depende directamente de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El urbanismo en España está profundamente intervenido. El urbanismo depende directamente de la administración local y de la administración autonómica. Son esas administraciones las que deciden cuánto construir, cómo construir y cuándo construir. Por lo tanto, no es un problema de escasez de suelo hay. Es un problema de intervencionismo público, que las administraciones competentes no urbanizan el suelo suficiente para poder construir. Hay promotoras que estarían encantadas de empezar las obras para cubrir esa necesidad de alquiler o esa necesidad de pisos en propiedad. Pero los gobiernos, el Estado, nuestros queridos políticos no se lo permiten. Por lo tanto, no se construye porque los políticos no quieren que se construya. Ese es el primer problema, no hay suelo suficiente. El segundo problema es que el socialismo inmobiliario ha destrozado el mercado del alquiler. Fijaos, en el año 2020, durante la pandemia, el gobierno de Pedro Sánchez puso una serie de medidas para dificultar y retrasar los desahucios de inquilinos en caso de impago. Además, aprobó la renovación automática de contratos y, no contentos con ello, también pusieron en marcha límites, controles en el alquiler de precios. Y todo eso desde el año 2020. Y ese intervencionismo atroz, ese socialismo inmobiliario, culmina en el año 2023 con la aprobación de la Ley de Vivienda en el mes de mayo, que blinda esas restricciones,
blinda esas limitaciones y ese intervencionismo. Y ahí es donde entramos en el índice de precios de referencia, que es lo que acaba de aprobar el Boletín Oficial del Estado, donde se acaba de publicar este índice. Este índice lo que establece es una horquilla de precios máximos en aquellas áreas que las comunidades autónomas declaren como tensionadas. Durante 3 años, en esas áreas, que los políticos determinen que hay tensión, que los precios están muy altos, los propietarios no podrán subir el alquiler de forma libre y voluntaria, sino que el precio lo determina un índice de referencia de tal forma que establezca un tope y no podrá superar ese tope. De momento solo hay una comunidad autónoma que ha solicitado a la aplicación del índice de este índice de referencia de precios, que es Cataluña. Y no es casualidad, que es una de las comunidades autónomas más socialistas, intervencionistas y en declive de toda España. Pues bien, Cataluña ha declarado hasta 140 zonas como áreas tensionadas. Y eso significa que a partir de ahora, en esas áreas, los propietarios no podrán fijar libremente el precio. Tendrán que alquilar con un precio tasado que determina el gobierno. ¿Cuál es el problema? Pues el problema de este índice básicamente consiste en que es hasta un 30% inferior a los precios de mercado. Este índice, en caso de aplicarse, establece una horquilla o un precio de referencia hasta un 30% por debajo del precio real de mercado. ¿Cuál creéis que va a ser el resultado de esto? Si el precio de mercado son 1.000 euros y el gobierno te obliga a alquilar a un máximo de 700 euros, lo que va a suceder sin ningún género de dudas es que los propietarios que tengan viviendas en alquiler van a decir tururú, no voy a alquilar mi piso para perder dinero, porque ese precio es muy inferior al precio de mercado y por lo tanto lo que va a generar es mucha mayor escasez. Va a acarrear un desplome todavía mayor de la oferta de vivienda en alquiler. Pero no solo eso, a ello hay que sumarle que si tienes un inquilino que no te paga, no le puedes echar o tardas mucho tiempo en echarle. Y ya no te digo si encima es un inquilino o una familia denominada vulnerable, con lo cual te puedes ir a 3, 4, 5 años para poder echar a ese inquilino al que, por cierto, le vas a tener que seguir pagando el agua, la luz y el gas. Aparte, tú, como propietario, vas a tener que seguir pagando impuestos religiosamente. Y también las facturas de la comunidad. Y si has comprado el piso con una hipoteca, tendrás que seguir pagando la hipoteca. Es decir, por un lado te limitan el precio, por otro lado te generan una gran inseguridad e indefensión, porque en caso de que te dejen de pagar el alquiler, estás vendido y por lo tanto no vas a recuperar tu inmueble a corto y medio plazo. A ello se le suma la prórroga automática de contratos, con lo cual si tú tienes que alquilar obligatoriamente a un inquilino durante 5 años a precios tasados, pues te lo vas a pensar mucho porque vas a perder dinero también. Y si a ello le sumas el índice de referencia, pues el cóctel es absolutamente explosivo. Resultado: la oferta de vivienda no va a aumentar. La oferta de vivienda en alquiler va a seguir cayendo, va a seguir hundiéndose. Y por lo tanto, la escasez de vivienda en alquiler se va a agravar, se va a agudizar. Y como la demanda sigue siendo alta, señores, ley de la oferta y la demanda. Demanda aumentando, oferta cayendo, los precios cada vez más altos. Y esto lo vamos a tratar con una experta en la materia. Bueno, y para hablar de esta problemática acuciante de falta de vivienda en alquiler, de precios cada vez más caros, todos los problemas y las dificultades que atraviesa el mercado en estos momentos, tenemos a Esmeralda Gómez, que es CEO de Econoky, inversora y escritora, y que además tiene un magnífico estudio publicado
al respecto en Procesos de Mercado, una revista de carácter académico donde habla precisamente y explica a la perfección cuáles son las consecuencias nefastas, las consecuencias contraproducentes del intervencionismo público en el mercado de la vivienda, en el mercado inmobiliario. Esmeralda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Un placer que me hayas invitado. Oye, pues empecemos por el principio. ¿Qué pasa cuando el Estado interviene, por ejemplo, el mercado del alquiler? Es un por ejemplo, porque de hecho ocurre en cualquier mercado intervenido, pero bueno, lo vamos a abordar desde dos enfoques, el enfoque de la oferta y el enfoque de la demanda. Y lo vamos a hacer de forma muy didáctica, que es como me gusta a mí hablar. ¿Qué pasa con los inversores, con inversoras como yo, que de hecho estoy en un grupo de inversoras, cuando nos limitan el precio de subida en función de lo que está pasando en el contexto? ¿Vamos a seguir invirtiendo en este mercado o vamos a mirar qué hay alrededor para conseguir estas rentabilidades esperadas que nosotras estamos esperando y trabajando por ello? Pues lo que vamos a hacer es retirar una parte de nuestros activos aquí, en el mercado de la vivienda, y lo vamos a llevar a otros activos, a otras opciones que existan a nivel nacional o internacional, que cada vez estamos en una globalización en la que los límites son cada vez más difusos. Así que esa es una de las cosas que va a pasar, pero afecta realmente a todo. Si a mí me topan, me ponen un tope en el precio de la vivienda, lo que voy a hacer también va a ser recuperar lo que yo esperaba ganar por otras vías. ¿Cuáles puede ser? Pues si yo iba a invertir en la mejora de la vivienda, de las calidades, por el bien de los inquilinos, que es lo que he hecho toda mi vida, y ahora está capado este precio, pues me lo pienso dos veces, porque yo tengo que también conseguir esta rentabilidad para poder comer. Esta es otra. Más todavía, si yo tenía activos inmobiliarios externalizados que me estaban llevando ya terceras empresas, o yo tenía una persona que la limpiase, o cualquier persona que yo tuviese subcontratada en esta parte del proceso productivo, pues lo que voy a hacer va a ser ahora no volver a no contratar, precisamente para conseguir una vez más esta rentabilidad que yo estaba esperando. Y bueno, también afecta a los requisitos. Y esta es lamentablemente al final los que pagan el mayor peaje a estas personas a las que supuestamente se les pretende ayudar, que no se les ayuda de esta manera, y yo creo que todos lo sabemos, incluidos los que intervienen en los mercados. Lamentablemente, a quien vamos a pedir más requisitos es a estas personas a las que se le pretende ayudar. ¿Por qué? Pues porque si estas personas tienen un incumplimiento para con los inversores, al final el perjudicado es el inversor. Y los inversores no son grandes tenedores. Los inversores son personas como yo, personas trabajadoras que nos levantamos a las 5 de la mañana para ir a comprar materiales de reforma, para hablar con arquitectos, que el capital lo estamos consiguiendo día tras día. O sea, no somos fondos, no somos bancos, somos personas que invertimos igual que un empresario lo hace. Esto es por el lado de la oferta. ¿Te cuento el de la demanda? Cuéntamelo. ¿Qué harías ahora? Nos ponemos en el lugar de he sido afectado. Normalmente son las personas más vulnerables, estudiantes, personas jóvenes. Si a mí me interviene en el mercado, ahora me están pidiendo mayores requisitos, pues ¿qué voy a hacer yo? Me voy a ir a la economía sumergida. Voy a inventar nuevas fórmulas para intentar pasar por donde no me han intervenido el mercado, porque ahora ya no me alquilan como antes. Acabo de decir que los inversores ahora tenemos mayores requisitos a estas personas. Vamos a pasar mayores controles para evitar esta morosidad. Vamos a pedir la vida laboral para ver que no haya lagunas y que vaya a ser un pagador responsable. Pues estas personas lo que van a hacer va a ser irse a alternativas que no están ya dentro de la legalidad, con lo cual se les perjudica doblemente. Además, aquí hay un tercer también perjudicado, el propio Estado. ¿Por qué no decirlo? Cuando todos estamos pagando religiosamente nuestros impuestos por las plusvalías generadas por la vivienda, bueno, pues habrá personas que traten de hacer otras cosas
para conseguir también esta rentabilidad que se le ha mermado sin su autorización. Y habrá personas que decidan, esto es curva de Laffer, irse a la economía sumergida para conseguir, vía reducción de impuestos, la rentabilidad que se esperaba. Con lo cual, lo estamos viendo, de hecho, en el mercado. Todos salimos perjudicados, absolutamente todos. Y sí es cierto, y ahora lanzo, una crítica a favor, sí es cierto que la vivienda, la tipología de vivienda que ha sido intervenida, pues sí, evidentemente va a tener un tope en la subida de precios y podrán salir en las noticias, muchas veces en lo que se busca, el titular de se han frenado los precios en esta tipología de vivienda. Claro, han sido intervenidos. Pero ahora la pregunta que yo lanzo es, ¿qué pasa con el resto de tipologías de vivienda? Por ejemplo, las viviendas que se alquilan en lugar de como una vivienda, como un ente entero, por habitaciones, que ya no se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino por el Código Civil, que es muchísimo más flexible, requiere un contrato más elaborado, pero permite esta flexibilidad y este aumento de precios y esta rotación que ahora mismo en el mercado de la vivienda está capaz. Es un poco una lectura muy rápida. No, pero muy rápida, pero que nos da un mapa muy interesante. Claro, efectivamente, en aquellas áreas tensionadas donde se aplique tope de precios en una determinada tipología de vivienda, pues muy posiblemente veremos titulares en los próximos meses de en el mercado legal, en el mercado oficial del alquiler, se ha logrado el tope de precios. Pero lo que no dicen, como bien comentas, Esmeralda, es que eso va a suponer un incremento muy sustancial en otro tipo de viviendas que no están bajo esa restricción, o lo que es todavía peor, y es que directamente va a haber muchísimas viviendas que antes estaban en alquiler que se van a retirar del mercado, con lo cual al final vas a provocar una escasez de tal forma que muchísima gente va a quedar excluida del mercado del alquiler, o como bien comentas tú, va a quedar condenada al mercado negro. Y en el mercado negro no hay jueces, en el mercado negro no hay policías, en el mercado negro no hay abogados. En el mercado negro, si no pagas, te parten las piernas. Entonces, digamos que es algo totalmente diferente, ¿no? Pero entrando precisamente en esta cuestión, ¿por qué si a todas luces es evidente que los controles de precios y el intervencionismo no funciona, no ha funcionado nunca y no va a funcionar jamás, ¿por qué entonces los políticos insisten en este tipo de medidas? Pues por la misma razón por la que se manipula el lenguaje en pos de la supervivencia de muchas veces un sistema de bienestar que lo que brinda no es un bienestar colectivo, sino la propia supervivencia del estado de bienestar. Por muchas razones por las que se hacen cosas no en pos de las personas, del individuo, que yo soy fiel defensora del individuo y que de forma libre empecemos a establecer relaciones, a realizar acciones empresariales y a crecer de forma conjunta, insisto, y libre. La pregunta yo creo que es evidente, o sea, se sabe cuáles son las consecuencias. Lo único que se juega muy bien con el lenguaje y se juega luego muy bien con las consecuencias propias de, no sé muy bien lo que se persigue en este caso de forma colectiva. O sea, siempre me queda la duda. Es cierto que siempre me queda la duda. Y en cuanto a las medidas por el lado de la demanda, porque hemos visto en las últimas semanas, meses, cómo por parte de distintos gobiernos, además de distinto signo, pues intentan, debido a que el alquiler no deja subir, claro, esto es un problema de oferta. Hay escasez de oferta que no logra cubrir la demanda, pero sin embargo, todas las medidas que se están proponiendo por parte de los diferentes gobiernos para solventar o paliar esta situación no están encaminadas a aumentar la oferta de vivienda, sino que están encaminadas, de alguna forma, a incentivar todavía más la demanda, porque están hablando comunidades autónomas, ayuntamientos y desde el propio gobierno, ayudas al alquiler, subvenciones, hipotecas subvencionadas. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias o los efectos de este tipo de medidas a base de repartir dinero, básicamente, a los inquilinos o a los potenciales inquilinos?
Pues una es evidente. ¿Qué pasa cuando hay una subvención o cuando hay una ayuda? Todos acudimos a ella. Todos nos queremos beneficiar de ese regalo. Yo la primera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el ente ayudado se va a multiplicar. No hay nada como dar una ayuda no solicitada a la sociedad. Va a crear un montón de desvalidos y de personas que necesitan la ayuda. Yo, de hecho, me voy a camuflar como me tenga que camuflar para que a mí también me den la ayuda. Esto es lo que crea. Al contrario de cómo históricamente las ayudas nos las hemos dado todos cuando verdaderamente hay una ayuda, que entonces la persona que necesita la ayuda levanta la mano. No estamos hablando de esa tipología. Estamos pervirtiendo el sistema de esta manera. De manera que todos vamos a querer esta subvención, que es lo que ha pasado en Estocolmo, que lo analizo también en el artículo. Las viviendas subvencionadas no tienen 11 años, estoy hablando. Ahí son 11 años de lista de espera para acceder a una de las viviendas subvencionadas. Pero las que tienen un peso de mayor subvención asciende la lista de espera a 30 años en 2020. Y doy fe porque tengo clientes en Suecia donde me han contado cómo está el tema de la vivienda. Cuando en el 2010 la lista de espera era de 5 años, para que tengamos también un dato comparable. Esto por un lado. Listas de espera de hasta 30 años para conseguir entrar en un piso de alquiler. Vamos, básicamente, Esmeralda, cuando has conseguido el piso, prácticamente ya estás en la tumba, porque estás casi jubilado. Sí, bueno, ya estás en la jubilación, la otra gran llave que tenemos en este país. Un dato interesante que me gustaría comentar contigo, precisamente el ejemplo que ponías antes me parece muy significativo. Las famosas familias vulnerables. Ahora estamos viendo titulares de cómo los propietarios de vivienda no alquilan directamente, no alquilan a determinadas familias, especialmente si tienen hijos o no llegan a un determinado nivel de renta. ¿Y por qué no alquilan? ¿Por qué directamente los marginan? Esto es una consecuencia directa de de esa nefasta regulación, ¿no? Sí, es una consecuencia directa y es un hecho. Y doy fe de que es así porque en el entorno de inversores lo comentamos. ¿Y por qué? Porque al final el perjudicado es el inversor. Y el inversor, si tiene una vivienda, que es con la que está percibiendo su renta y la que está trabajando, si se la va a alquilar a la familia vulnerable, esta familia vulnerable que también sabe cuáles son las reglas del juego, el día de mañana deja de pagar de forma intencionada o no, pero deja de pagar y está protegida. Y la persona inversora al final acaba perdiendo muchísimo capital, si no son años, incluso salud. Porque esto al final también tiene un impacto psicológico, que es lo mismo que ocurre con la ocupación, que no sé si lo vamos a tocar el tema, pero aquí tenemos un grave problema precisamente por cómo se está manipulando la definición de ocupación. Los ocupas saben lo que esto pasaba y, de hecho, se acogían, y ha habido aquí algo que a mí me preocupaba bastante en cuanto a la propiedad privada. Si en un entorno no está garantizada la propiedad privada, es muy, 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 muy preocupante. Se ha convertido España se ha convertido en el paraíso de los ocupas, especialmente Cataluña, que todavía es más favorable al tema de la ocupación, y el tema de las familias vulnerables o los inquilinos que dejan de pagar, pero que sin embargo dejan de pagar y se mantienen en el piso, es lo que ahora se conoce como inquiocupa. Es decir, que es un fenómeno absolutamente generalizado. Visto lo visto, Esmeralda, ya para ir concluyendo, me gustaría saber tu opinión. Vale, acaba de entrar en vigor el nuevo índice de referencia a precios, la medida estrella de la Ley de Vivienda del Gobierno, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado justo ayer viernes. Desde tu punto de vista, ¿cómo va a evolucionar el mercado del alquiler en España como consecuencia del mantenimiento de este tipo de medidas cada vez más restrictivas, cada vez más intervencionistas? Pues mira, empiezo por mí. Yo estoy mirando activamente para poder salir de España, si puedo en algún momento, precisamente porque están tocando líneas rojas que no debemos permitir a nivel colectivo, me lo estoy diciendo. No nos podemos callar, no podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que un país con la riqueza que tiene, como es España, nos lo echen abajo
4. Esto es un hecho. Ahora, dejando al margen mi vida, que le interesa bien poco a las personas, pues en general, ¿cómo va a evolucionar? Pues que se va a reducir la oferta disponible, que las personas vulnerables se van a ver desamparadas precisamente por estas ayudas que no ayudan a nadie y que no generan un aumento en la oferta, que es lo que debería trabajarse con incentivos a las personas que levantamos el país cada día y no con restricciones, impuestos cada vez más altos a los empresarios, a las personas que trabajan para otros. Y esto por un lado. Madrid es un sitio también muy atractivo, Barcelona es un sitio muy atractivo que a nivel europeo sigue teniendo competencia y van a seguir viniendo personas, ya no solo españoles, van a venir extranjeros, porque sigue siendo barato. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los españoles que tienen una renta determinada, en comparación con lo que va a seguir viniendo, se van a ver completamente desfasados y marginados. Y va a acabar ocurriendo como ha ocurrido en Berlín, en Suecia, en Nueva York, que son tres ciudades que llevan históricamente intervenidas con diferentes tipos de controles del alquiler, en los que se van a ir a la periferia de las ciudades cada vez más este tipo de personas, ya no solo las vulnerables, sino también los propios españoles. Esmeralda Gómez, muchísimas gracias por tu participación, por tu análisis, por tu gran conocimiento al respecto. Solo me queda decirte que espero invitarte en alguna otra ocasión para tratar temas relacionados con la economía, con las finanzas, con las inversiones, con la cultura financiera en general, porque aparte de tus conocimientos eres una grandísima divulgadora y comunicadora. Así que muchísimas gracias, Esmeralda. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Pues esto es lo que hay, amigos. Esto es lo que hay. ¿Y sabéis qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la alternativa? Pues la alternativa, si el Estado es el problema, si el Estado es el culpable, el culpable de los problemas que atraviesa el mercado de la vivienda en España, la solución es justo la contraria. La solución es el mercado. Si permites construir más viviendas, si garantizas y defiendes la propiedad privada a los propietarios, aumentará la oferta tanto de vivienda nueva como de viviendas en alquiler y como consecuencia bajará el precio. Y muchos diréis, bueno, pero eso, ¿quién lo dice? ¿Quién eres tú para decirlo? Demuéstramelo. Pues bien, ahí tenéis un gráfico. En este gráfico vais a poder observar cómo evoluciona el precio de la vivienda en dos estados norteamericanos. Por un lado, Texas y por otro lado, California. Texas es republicana, es liberal y Texas ha permitido aumentar de forma muy sustancial la oferta de vivienda, la construcción de vivienda. Pues bien, mientras la oferta de vivienda aumenta, la consecuencia es que el precio de la vivienda cae. Mientras que en California, que es la línea azul, sucede lo contrario. La construcción no aumenta, sino que incluso disminuye y el precio, como consecuencia, aumenta muchísimo más. El mercado funciona, como digo. Pero esto en cuanto a Estados Unidos, en cuanto al mercado de la vivienda. Pero pongamos un ejemplo más reciente. ¿Sabéis qué ha pasado en Argentina? En Argentina también tenían exactamente las mismas limitaciones, los mismos controles, el mismo intervencionismo que sufrimos en España, lo tenía Argentina bajo el gobierno peronista de Alberto Fernández, que puso en marcha las mismas medidas que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz desde el año 2020, desde la pandemia. Controles de precios, la prohibición de desahuciar en caso de impago, restricciones de todo tipo. Pues bien, llegó un nuevo gobierno, llegó un presidente libertario como Javier Milei y una de las primeras medidas que hizo fue eliminar ese tipo de restricciones, ese tipo de intervenciones. Y esto es lo que sucedió en el mercado del alquiler de Argentina, concretamente en el de Buenos Aires. Si liberalizas el alquiler, crece la oferta y baja el precio. Milei eliminó el control de precios y la oferta en Buenos Aires se ha duplicado en pocos meses. Concretamente, en los últimos meses,
básicamente se ha multiplicado por 2. Es el pico que veis al final de ese gráfico. Ahí veis la oferta de vivienda en alquiler en Buenos Aires, que es la capital y donde se concentra la población argentina, cómo cae de forma sustancial en los últimos años y, sin embargo, cómo sube en los últimos meses de forma muy importante. Sube la oferta. ¿Qué pasa con el precio? Pues lo vemos en el siguiente gráfico. El precio de la vivienda de alquiler en Buenos Aires ha caído un 20% en términos reales, descontando la inflación. Esto es el mercado. El mercado funciona. Necesitamos más mercado. Necesitamos más libertad. Necesitamos menos socialismo en todos los ámbitos, pero también y muy especialmente en el ámbito inmobiliario. Segunda noticia de la semana. El Bitcoin, la moneda digital por excelencia, está pulverizando todos los récords. En estos momentos cotiza ya por encima de los $70.000 por unidad. ¿Qué está pasando con esta moneda? ¿Por qué se está disparando de precio, especialmente en las últimas semanas, en los últimos meses? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Cuáles son sus cualidades, sus ventajas? ¿Merece la pena invertir en Bitcoin? Bueno, pues de estas y otras muchas cosas vamos a hablar con un gran experto, un buen amigo, Alberto Mera. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Manuel. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí y, bueno, un placer siempre hablar contigo y, sobre todo, hablar de cosas que más o menos entiendo. Bueno, y tanto que entiendes, recomiendo a todos vosotros, los que queráis, que queráis estar informados sobre Bitcoin, que sigáis también el canal de YouTube que tiene Alberto Mera, donde vais a encontrar información muy valiosa. Oye, Alberto, a ver, ¿qué narices está pasando con la cotización de Bitcoin? ¿Por qué el precio, especialmente en las últimas semanas, se ha disparado? Esto es una locura. Sí, bueno, yo creo que se han juntado dos cosas. La primera es el contexto, ¿no? Que 2024 no está siendo un año sencillo para los inversores en general y estaban buscando un lugar donde aparcar algo de liquidez. Pues si tú observas los diferentes activos que hay en el universo de inversión, tienes que tomar una decisión y decir, vale, ¿qué pongo? ¿Pongo dinero en acciones? ¿En qué tipo de acciones? ¿Me voy a las tecnológicas? ¿O meto dinero en bonos? ¿O meto dinero en el sector inmobiliario? ¿O meto dinero en oro? ¿O meto dinero directamente en dinero? No lo dejo en fiat, lo dejo en dólares. O me meto en otros activos como puede ser Bitcoin, ¿no? Y entonces, este año en particular no pintaba demasiado alegre para los demás activos. El inmobiliario no lo está haciendo muy bien, principalmente el comercial. La bolsa está cara, entonces está difícil encontrar buenas oportunidades allí. El tema de los bonos el año pasado asustó a muchas personas, entonces no está claro tampoco qué va a pasar con la inflación, de modo que tampoco te metes ahí. Y en todo este contexto pasa la segunda cosa que creo que es también un detonante de lo que ha ocurrido, que es que han permitido a instituciones como fondos de inversión y demás participar de este activo que es Bitcoin de forma sencilla, como si fuese una acción que cotizase en el Standard & Poor's. Que esto fue lo que ha ocurrido gracias a los ETFs spot que se han aprobado sobre Bitcoin en Estados Unidos. Entonces, bueno, la gente, y por gente me refiero al universo de inversión, estaba buscando un activo en el que invertir, no diría un activo en el que meter todo, pero sí un activo en el que, invertir algo por aquello de encontrar una nueva inversión en la que, había un potencial alcista importante. Y entonces se unió eso a la posibilidad de entrar y empezaron a entrar. Lo que pasa es que es verdad que la sorpresa de la cantidad de demanda que se ha generado gracias, que ya existía y que se ha transmitido al mercado gracias a los ETFs, es verdad que ha sorprendido a todos, pues en apenas 2 meses estos ETFs están pulverizando récords que ni siquiera analistas de ETFs, el principal defensor que se ha convertido en bitcoiner de la noche a la mañana es el analista de ETFs de Bloomberg, que una persona totalmente desconocida, Eric Balchunas, hasta hace bien poco, desconocida por el universo cripto y bitcoiner, y de un día para otro, este señor ha empezado a ver lo que pasaba con los ETFs y ha dicho, es que esto es una locura la cantidad de dinero que está entrando. Hablamos de que el volumen y el peso de estos ETFs, eso en apenas 2 meses, se ha tomado un tamaño brutal en las decenas de miles de millones de dólares, un lanzamiento de ETFs que ha sido un éxito total, y que está lucrando a aquellos que lo han sacado, BlackRock, Fidelity y otros tantos.
Sobre el tema de ETF, simplemente por aclarar si les puedes o puedes explicarnos en qué consiste, qué es un ETF. Es un fondo índice, un vehículo de inversión que permite canalizar un gran volumen de dinero a través de gestoras, a través de bancos de inversión, de multitud de gente para comprar Bitcoin. Es esto, ¿no? Sí, al final lo que te permite el ETF, digamos, es como que te estandariza la posibilidad de invertir en según qué activos, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, lo que estandariza es la posibilidad de invertir en Bitcoin como si estuvieses comprando acciones. Los fondos de inversión están estructurados de tal manera que no pueden invertir en lo que quieran, no pueden llamar a una empresa que es privada y meter parte de su dinero en el capital de esa empresa porque esa empresa no cotiza. Entonces, realmente los fondos, en la gran mayoría de ellos, están muy encorsetados en cuanto a dónde pueden invertir y dónde no. Entonces, invertir en acciones que coticen en los mercados, eso sí que pueden hacer, y entonces el ETF, digamos, que de alguna manera permite esto, estandariza lo que es la inversión, en este caso en algo como Bitcoin, que si tú quisieras obtener el activo, como por ejemplo, como si fuese el oro, si tú quisieras obtener el activo en sí mismo, pues tendrías que, ir a acudir a una bolsa, obtener el activo y luego custodiar dicho activo o ceder la custodia a un tercero. Pero digamos que los ETFs, los fondos de inversión no están o no tienen en sus formatos la posibilidad de hacer esto en su gran mayoría. Entonces, lo que hacían antes de los ETFs era comprar proxies de lo que es Bitcoin. Y, por ejemplo, dentro de estos proxies existían, el principal era el el Trust de Grayscale, que era una especie de ETF, pero que no es un ETF porque solamente podía entrar Bitcoins, pero no podían salir. Luego también estaba MicroStrategy, que es la empresa esta que tiene prácticamente Bitcoin en su balance y era como comprar Bitcoin a través de esta empresa que holdea Bitcoin o que custodia Bitcoin por ti. Y luego otras opciones era invertir en mineros de Bitcoin, que como sabemos pues tienen su negocio relacionado con Bitcoin. Entonces, si va bien Bitcoin, el minero como proxy, ¿no?, parecido a Bitcoin, iba bien. Entonces, estos eran instrumentos que los fondos de inversión compraban, acciones de estas empresas, para exponerse de alguna manera a Bitcoin. Pero claro, con los ETFs la cosa se vuelve muchísimo más sencilla. Tú lo que haces es que compras una acción del ETF, le das al ETF $100 y el ETF lo que hace es que compra el equivalente de $100 de Bitcoin y luego lo custodia por ti y ya está. Y tú lo que tienes en balance es acciones de Bitcoin. No son acciones de Bitcoin, pero acciones que representan una parte de Bitcoin. Aumento muy sustancial de la demanda Bitcoin como consecuencia de estos nuevos vehículos, falta de alternativas. Muy bien. Entendemos, lo has explicado a la perfección, cuál es el motivo por el cual está subiendo tanto Bitcoin en los últimos meses. Mi siguiente pregunta, yo sé que es difícil, pero me veo obligada a hacértela. ¿Dónde está el techo? Entonces está donde se acabe la demanda. El otro día lo comentaba en un hilo en Twitter y es que, claro, el actor que ha entrado ahora en Bitcoin o que está comprando Bitcoin ahora es muy diferente del actor que hasta ahora compraba Bitcoin. Y es que los ETFs han permitido, como digo, la entrada a fondos de inversión que no digo que estén, como digo, girando todas sus carteras a comprar Bitcoin, pero sí que están diciendo, oye, mira, pues voy a meter un 1%, voy a meter un 2%. De hecho, por ejemplo, Fidelity en su fondo de inversión total, digamos, un típico fondo de inversión que invierte un poco en todo, el canadiense ya mete o ya pone en su prospecto que invertirá entre un 1 y un 3% de su capital en Bitcoin, ¿no? El canadiense, ¿no? Que no es el grande, el americano, pero en el fondo canadiense ya lo están haciendo. BlackRock también ha anunciado que para su gestora propia también va a poner un 3% de Bitcoin. El otro día, gracias a mi canal, recibí un mensaje de una persona que también gestiona un fondo de inversión aquí en España, también 16 millones bajo de patrimonio y también un 3% que metían a Bitcoin, ¿no? Entonces, este tipo de inversor es diferente al inversor anterior, que podía, pues, en la mayoría de los casos, crear posiciones más pequeñas, ¿no? Igual tenían, pues en vez de tener que invertir 3 millones, pues invertían, pues no sé, 30.000 euros, en casos muy grandes, pero lo normal eran inversiones más pequeñas, ¿no? Entonces, son inversiones totalmente diferentes y la forma en la que se construyen las posiciones para estos fondos de inversión es muy diferente de la que usaban los inversores anteriores. Cuando tú quieres comprar 3 millones de euros o de dólares en Bitcoin, no metes una orden al mercado de comprar 3 millones de dólares porque moverías mucho el mercado. Entonces, bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero si todos allí hiciesen órdenes de ese calibre a mercado, pues sí que tendría un impacto importante. Entonces, lo que están haciendo es ahora construir posiciones, construir ese 1% o ese 2% de la cartera en Bitcoin y lo están haciendo poco a poco. Entonces, por eso vemos que todos los días hay una entrada de dinero en esos ETFs porque están
muchos fondos de inversión comprando acciones de esos ETFs que dan esa exposición a Bitcoin. Lo que provoca esto, a su vez, es que, claro, cuanto más volumen hay dentro de esos ETFs, más volumen permite que entre, ¿no? Porque si tú tienes un activo que hace 1.000 millones de volumen, te permite crear posiciones mucho más grandes. Entonces, un fondo de inversión que gestiona 100.000 millones dice, bueno, si esto está haciendo de volumen 1.000, 2.000 millones, 3.000 millones de dólares al día, entonces puedo construir una posición allí que sea relevante para el peso de mi fondo, ¿no? Porque si tú tienes un fondo de 100.000 millones y una acción o un ETF que tiene de volumen 1 millón de dólares al día, pues para tú poder realmente entrar en el capital o entrar en ese activo, te va a costar 3 años de poco a poco meter 100.000 dólares, porque no puedes meter eso, 3 millones del tirón en algo que solamente hace 1 millón al día, ¿no? Entonces, ese mayor volumen permite la entrada de mayor volumen todavía. Entonces, cada vez hay más fondos de inversión y cada vez de mayor tamaño que están creando esas posiciones y lo están haciendo poco a poco. Entonces, claro, mientras esa demanda exista, pues el precio seguirá subiendo, sobre todo en un activo como es Bitcoin, que como sabemos, pues tiene una oferta muy limitada y que además luego se verá todavía más limitada conforme nos acerquemos y pasemos lo que es el halving, ¿no? Esa reducción de la oferta a la mitad. Sobre esto hay muchas teorías, no sé qué pensarás tú, Alberto, pero gente a la que yo me fío, que conoce en profundidad también Bitcoin, me comentan que el tope o el techo de Bitcoin no hay tope. Es decir, que esto, Bitcoin se puede ir a cero o puede seguir subiendo sin edie. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, lo que se dice realmente, lo único que, no quería moverme en esos términos, pero lo que se dice realmente es que Bitcoin no tiene tope porque el fiat no tiene fondo, ¿no? En el sentido de que el euro y el dólar pueden seguir cayendo hasta el infinito, lo cual implica que Bitcoin puede subir hasta el infinito respecto a esas monedas, porque al final, al menos en este momento, pues todo se mide en relativo a otros activos, en este caso, pues esos dólares o euros. Entonces, sí, en ese sentido, pues sí, Bitcoin no tiene tope porque las fiat no tienen fondo. También una pregunta relacionada con la cotización. ¿La cotización de Bitcoin es cíclica? La cotización de Bitcoin se puede ver cíclica por los ciclos anteriores, que es verdad que han seguido una tendencia más o menos clara y que permite intuir o prever que podría haber estos ciclos a futuro. Lo que pasa es que los ciclos dentro del mercado son imposibles de prever e imposibles de mantener, porque una vez que ya se sabe algo, el mercado lo que hace es que se mueve para realizar ese algo, lo cual se carga el ciclo. O sea, si tú sabes que Bitcoin o el activo que sea va a llegar a 100.000 mañana, pues lo que haces es que lo llevas a 100.000 hoy, porque comprar a 99.000 ya te va a salir bien, teniendo en cuenta que mañana estará a 100.000, ¿no? Entonces, si todo el mundo y todo el mercado esperase que Bitcoin se moviese cíclicamente, en el sentido de que todo el mundo esperase que después del halving lo que va a ocurrir es que el precio va a subir, pues eso, un por cien, un por uno, un por dos, perdón, que es lo que suele hacer. O sea, si miras el ciclo, tú ves que después del halving, en más o menos entre 40 y 70 días, el precio se dobla. Pero claro, si todo el mercado supiese o fuese totalmente consciente y estuviese totalmente seguro de que eso se va a producir, pues el precio ya habría doblado. Quizás ya ha pasado eso. Quizás el precio ha doblado ya en perspectiva de que el precio iba a doblar. O sea que realmente no se puede hablar de unos ciclos que muevan el precio. Lo que sí que se puede hablar es de que hay, al menos en cuanto a Bitcoin, una visibilidad en cuanto a la nueva oferta que se produce. Y es que, es verdad, cada 4 años se reduce la oferta nueva a la mitad y eso sí que tiene implicaciones en el sentido de que cada vez se crea menos oferta, lo cual provoca que si esa menor oferta va al mercado, pues tiene un menor impacto. Pero claro, puede haber oferta del pasado que también vaya al mercado y entonces también tiraría el precio, ¿no? O sea que se puede hablar de ciclos, pero con cuidado. Alberto, última pregunta. Tú eres bitcoiner desde hace ya varios años. Más que nos expliques cuáles son las ventajas teóricas de Bitcoin, me gustaría que me hables en primera persona, como bitcoiner que eres, para ti, ¿cuál es la principal ventaja de tener Bitcoin? La ventaja práctica, buena pregunta esa. La ventaja práctica es que no tienes que preocuparte de cuidar de tu dinero. En el sentido de que
estamos en un mundo ahora en el que tú ganas el dinero y tienes que ganarlo 2 veces. Lo ganas como trabajador en lo que sea que hagas y luego tienes que ganarlo otra vez invirtiéndolo de tal manera que ese dinero no pierda el valor, porque si tú simplemente recibes ese dinero, lo ahorras y lo mantienes en euros o en dólares en tu cuenta, ese dinero va a perder valor, entonces tienes que ganártelo otra vez invirtiéndolo correctamente. E invertir correctamente es una profesión en sí misma, entonces si tú no necesitas o si tú no puedes ser una persona que se dedique, aparte de ser doctor, a ser inversor, pues Bitcoin te da la posibilidad de, desde muy pequeñas sumas, porque no es una casa, puedes comprar Bitcoin con $1 o con €1, pues desde muy pequeñas sumas empezar a ahorrar en un activo que te protege frente a la devaluación del dinero fiat, sin tener que preocuparte de eso, de tener que elegir dónde meter tu dinero, tener que preocuparte de si estamos en un momento álgido o en un momento no tan álgido, si el ciclo va a cambiar. Lo único que tienes que preocuparte es de si el dinero fiat va a seguir perdiendo valor, y mientras veas a los estados gastar dinero en la medida en la que lo hacen, pues puedes estar tranquilo de que eso se va a producir. Así que con Bitcoin estás seguro. Pues Alberto Mera, una vez más, muchísimas gracias a todos los que queráis conocer más en profundidad temas relacionados con Bitcoin, el canal de Alberto, y también aprovecho para avanzar una exclusiva, y es que en el Instituto Juan de Mariana también vamos a poner en marcha. Ya tenemos algún curso, algunas lecciones gratuitas sobre Bitcoin, pero en breve también podréis acceder a un curso de Bitcoin mucho más desarrollado, en más profundidad, con conceptos clave, con todos los factores importantes a tener en cuenta para entender Bitcoin y, por lo tanto, luego adoptar decisiones lógicas y racionales al respecto. Y entre el profesorado de primera que vamos a tener en ese curso, contamos con Alberto. Así que, Alberto, mil gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta otra. Pues señores, esta es la explicación de por qué Bitcoin está subiendo, por qué Bitcoin puede seguir subiendo, y la clave la ha dado Alberto. Mientras el dinero fiat esté en manos de los gobiernos, esté en manos de los estados con la posibilidad de imprimir sin control y, por lo tanto, devaluar el valor de ese dinero, Bitcoin está condenado a seguir subiendo. Y acabamos el programa de hoy con una tercera noticia que avanza problemas estructurales en la economía española, los cuales, en caso de mantenerse, y todo apunta a que se mantendrán al menos a corto y medio plazo, pues pueden acabar desembocando en una nueva crisis económica. Sí, una nueva crisis económica. El gobierno mucho dice que España va como una moto y que España está liderando el crecimiento y la creación de empleo, pero lo cierto es que no es así. Hay indicadores muy preocupantes al respecto y más de 100 economistas, profesores, expertos, empresarios han firmado una carta en la que advierten precisamente que España no va bien. No. España va mal, España va muy mal en materia económica. Déficit crónico, deuda creciente, pérdida de competitividad, ataque constante a la propiedad privada, a las empresas, y como consecuencia de ello se están plantando las semillas de la futura crisis económica de este país, cuyas consecuencias pueden ser imprevisibles. Y para hablar de ello tenemos al promotor de esta carta abierta que han firmado más de 100 economistas, que es Diego Barceló, economista y director de Barceló y Asociados. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, vamos a ver, ¿cuáles son los principales problemas estructurales que tiene la economía española y que, desde tu punto de vista y de todos los firmantes de esa carta, pueden acabar desembocando en una nueva crisis económica? El problema central es, como siempre, el gobierno, porque si uno mira lo que pasó desde la última crisis, es decir, de la 2008-2009, la que generó Zapatero, hasta hoy, el sector privado hizo un ajuste enorme,
cosa que se ve en el superávit exterior, porque básicamente el sector privado redujo su apalancamiento, es decir, su deuda. Ahora, ¿qué pasa? A pesar de que la economía española tiene superávit exterior, el gobierno no dejó de tener déficit nunca. Por lo tanto, el gobierno carcome, es decir, echa a perder gran parte del esfuerzo del sector privado. Y entonces, tenemos un sector privado que pierde competitividad no porque lo haga mal, sino por las trabas y los impuestos que le pone el sector público para seguir sobrellevando su fiesta. Sabemos que el nivel de endeudamiento es prácticamente el doble de lo que España se comprometió a tener como máximo, que era el 60%. Luego, España este año, en 2024, va a ser el 17º año consecutivo en que va a pagar todos los intereses de la deuda pública con más deuda pública, que es una conducta financiera suicida. Y mientras tanto, a pesar de tener la tasa de paro más alta de Europa, se siguen haciendo contrarreformas laborales, es decir, haciendo cada vez más rígido el mercado laboral, y los planes del gobierno es seguir en esa línea. Por lo tanto, si ya tenemos estos datos y además vemos que la productividad está cayendo, no hay que ser demasiado listo para darse cuenta que esto no va a acabar bien. Y desde tu punto de vista, Diego, ¿cuáles son las peores políticas que ha llevado a cabo el gobierno de Sánchez en estos últimos 4 años? El mayor retroceso es institucional y cultural, y de eso se deriva un deterioro económico. El problema es que en el gobierno hay comunistas que piensan que los empresarios son explotadores y que todos los beneficios de las empresas surgen de la explotación del personal, cosa que es absolutamente disparatado, pero es así. Entonces, teniendo eso como punto de vista y además el ataque continuo, como tú bien decías, al derecho de propiedad y el deterioro institucional, donde la aprobación de la ley de amnistía es el símbolo, pero no es solo eso, es haber reducido el delito de malversación, el de sedición y la ley del solo sí es sí, los controles ahora sobre los alquileres que van a obligar a reducir rentas, etcétera, etcétera. Es un despropósito continuo. Entonces, todo eso hace una pelota que es básicamente conceptual. Entonces, lo que hay que cambiar es de raíz todo lo que está haciendo el gobierno, y el próximo gobierno lo que tendrá que hacer es un gran decreto derogatorio echando para atrás todo lo que hizo Sánchez. Al estilo Milei. Será lo más simple, porque es que si nos ponemos a discutir punto por punto no acabamos más, y además si sabemos que está todo mal es lo más fácil. Desde tu punto de vista, Diego, ¿hacia dónde vamos? Es decir, en esa carta advertís pues del estallido de una futura crisis económica. Claro, mucha gente no es consciente. Realmente ya atravesamos una crisis económica brutal en el año 2020 como consecuencia de la pandemia, con una recesión colosal, la más alta en décadas, con una caída del PIB superior al 10%, el paro absolutamente desbocado. Pero en esa carta de lo que se advierte es, ojo, si se mantienen estas políticas, si se mantienen estos problemas estructurales, avanzamos hacia una nueva crisis económica de consecuencias imprevisibles. ¿Se puede hablar de plazos? ¿Se puede hablar de la dimensión de esa futura crisis que se está construyendo en estos momentos? Bueno, precisamente el problema fundamental que enfrentamos los economistas es que si tenemos una buena teoría detrás, sabemos los qué, sabemos los cómo, pero ni aún la mejor teoría nos puede decir los cuándo. Porque además, como sabemos, en economía hay muchas variables y muchas cosas pasan en la realidad. Concretamente, en el caso de España, si el Banco Central Europeo decide seguir dopando a los gobiernos y ayudándoles para que las primas de riesgo sigan bajas y le dé un financiamiento continuo, bueno, se podrá seguir tirando. Pero esto es como una casa que tú le vas dando pequeños martillazos a los cimientos y en algún momento se va a caer. Y el problema es que tú seguramente recuerdes esa entrevista que dio Zapatero en el 2008 al diario El País, que yo tengo recortada, donde dice que en 3 o 4 años alcanzaremos a Alemania, cosa que era imposible porque ni aún creciendo más que China llegábamos, pero él es lo que dijo. En 3 o 4 años lo que estaba haciendo Zapatero era recortando los salarios de los empleados públicos y congelando las pensiones. Entonces, yo sé que para la gente normal esto puede sonar catastrofista,
que puede parecer, dice, pero ¿cómo si se está creando empleo, si el paro está bajando, si se siguen creando empresas? ¿Cómo es que esto va mal? Entonces, el mejor ejemplo que encuentro es el del propio Zapatero, que él dice, no, esto vamos bien, vamos a llegar a Alemania. Y la cosa después porque lo que no puede ser, y simplemente es así. Entonces, lamentablemente no te puedo decir el cuándo, pero lo que sabemos es que la cosa va mal. Y si tuvieras que poner algún símil, es decir, en estos momentos, ¿a qué país te recuerda España? ¿Hay algún ejemplo cercano en el tiempo o geográficamente acerca de la deriva en la que estamos inmersos? A ver, el deterioro institucional y cultural es bolivariano y kirchnerista. Lo que pasa con ropa de Chanel que se pone Yolanda Díaz, pero es bolivariano y kirchnerista. Que hay mucha gente que sigue confiando en que la Unión Europea va a controlar, va a impedir desbordes, y ya estamos viendo que no, la Unión Europea no es más, la Unión Europea no hace bien ni lo que tiene que hacer. Pero sí, lamentablemente hay que irse a los peores ejemplos de populismo comunista. Es algo lamentable, pero no olvidemos que a esto se ha llegado porque 8 millones de personas en las últimas elecciones generales decidieron votar a una persona que ya sabíamos que era un mentiroso sin escrúpulos. Y bueno, entonces es que el sectarismo en una parte de la población española es tan grande que les impide cambiar, aún sabiendo que al que estaban votando, como digo, era un mentiroso sin escrúpulos. Entonces es muy complicado. Diego Barceló, economista, director de Barceló y Asociados. Mil gracias, amigos. Seguiremos advirtiendo, seguiremos explicando los problemas de la economía española, así que te espero hasta la próxima. Cuando quieras, es todo lo que podemos hacer, seguir advirtiendo aunque nos llamen cenizos y cosas por el estilo. Muchas gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo. Pues esto es lo que hay, señores. No, España no va bien, España no va como una moto, España es la gran enferma de Europa. España es una excepción. España en estos momentos está gobernada por socialistas, mentirosos, populistas y comunistas. Tenemos el peor gobierno posible y pagaremos las consecuencias. Y dicho lo cual, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias a Primor, nuestro patrocinador. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana.